Buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy estamos en un nuevo vídeo en la build, la última legendaria de Arlequino. Arlequino es un personaje que se mantiene espectacularmente bien, que tiene ahora mismo un equipo no solo muy poderoso, sino muy free to play. Y de hecho, dejadme en los comentarios si queréis alguna tier list o un top de equipos del juego, pero free to play, con todo a mínimos explicando. Esto se va a contabilizar con armas 3 estrellas o las más fáciles de 4, etcétera. Que a día de hoy, a pesar de existir Mabuika, te da un segundo equipo que mucha gente utiliza y que a pesar de todo ello se mantiene bastante estable, fuerte y, no vamos a negarlo, el diseño ha envejecido increíblemente bien. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para algún por estar detrás de la pantalla, que aproveche si están comiendo. Tenéis 2 bendis lunares por apoyar el canal de forma free to play y gracias, bienvenidos a los streams, gracias por estar ahí y vamos con la build legendaria de padre. Dejadme en los comentarios qué arma lleváis en Arlequino y cuánto ataque total conseguís después de los bufos. Y ella es un hiper carry, Piro, es un DPS, es un personaje que está en el campo. A día de hoy, sabiendo que como mínimo Vishna va a estar en el juego, con lo cual tenemos que el 1 y 2 son Sandrone Vishna, que el 3, 4, 5 son los equipos lunares, que el 6, 7 son Mabuika y Skirk, que el viajero crío sí entraría por ahí en medio si hablamos de free to play, y que aún así Varesa anda por ahí también, tenemos que Arlequino ocuparía el puesto 8, 9, ya que ya sabéis que es un juego que se actualiza constantemente, que tenemos power creep, pero que hay personajes que envejecen muy bien, pero también ocurre siempre 1 o 2 veces por año que nos traen algún personaje o alguna unidad que mejora todo lo anterior, que es lo que me gustaría que ocurriese para que se mantenga Arlequino. Ahora, ¿cómo funciona? Número 1, se maxean los ataques normales. Número 2, no se sube para nada la habilidad elemental. Podéis jugar 10-1-5 o 10-1-6 si queréis y no va a cambiar mucho. La ultimate, yo sí que la tengo maxeada. Hay un guiño y como veis el escalado de daño a talento 10 que está ahí arriba es un poco, ya sabéis, pero la realidad es que este daño que hace la ulti a día de hoy realmente no se utiliza, no se tira la ulti. La rotación correcta es guardarte la ulti todo lo que puedas para acumular el máximo de pacto vital, porque la ulti resetea el pacto vital. A más pacto vital, más daño a ataques normales haces y te da un bufo que es un multiplicador de tu ataque total. Así que es un personaje que aprovecha mucho ese ataque total y ahora entraremos en ello, pero es de los personajes que sí merece la pena subir a nivel 100 si te encanta y es tu main, recordando que hay DPS a día de hoy por encima de ella, pero que sigue extremadamente sólida. Ahora, ¿cómo funciona el kit? Pues bien, los ataques normales hacen un daño brutal, o sea, una salvajada de daño y es su fuente principal. A día de hoy hay equipos donde se puede jugar sin que estos ataques normales vaporicen o derritan y equipos donde sí que se puede utilizar vaporizando o derritiendo estos ataques normales. De hecho, 2 de los equipos más fuertes a día de hoy son vaporizados y derretidos y el más free to play es este que están viendo aquí, con una rotación muy rara donde Mona vuelve a entrar después de los primeros 3 normales de Arlequino para reaplicar hidro para que Arlequino pueda, junto con electrocargado, junto a Fischl, seguir haciendo vaporizados en la rotación, haciendo un cancel de 1, 2, 3 y dashear o 1, 2, 3 saltito o 1, 2, 3 y cancelar la animación para seguir en la cadena inicial de 1, 2, 3 y vaporizar el primer golpe. Luego los derretidos de Citral y los expliqué en otro vídeo, pero seguramente al final del vídeo lo incluya. No voy a hacer un vídeo de equipos de Arlequino. Seguramente toda la semana, salvo esta build, esté muy enfocada en Odette, Stellar Conduct, los personajes nuevos, el viajero crío, Alyosha. El domingo resetea el abismo, así que tengo muchas ganas también, etcétera. Bien, ¿cómo funciona todo esto? Pues básicamente funciona de la siguiente manera. La habilidad elemental deja una marca en los enemigos. No va a cambiar nada que importe en el daño si subís o maxeáis la habilidad elemental. Esta marca, al pasar 5 segundos, evoluciona a otra marca mucho más fuerte. Si con un cargado quitáis la marca del enemigo y no ha evolucionado, recibiréis menos pacto vital. Si habéis esperado los 5 segundos, recibiréis más pacto vital. Esto, cuando ya tienes la C2 de Arlequino, se soluciona y siempre vas a poder tener el máximo, o sea, la marca ya evolucionada para que el pacto vital sea el máximo. ¿Esto qué significa? Que la rotación arranca tirando primero la elemental de Arlequino, luego rotando con todo el equipo y luego el DPS al final
final vuelve a entrar ya con todos los buffos, iniciando la rotación con un cargado para absorber esta marca. Así de sencillo es inicialmente su rotación. Y luego, si no vais a vaporizar o derretir, full ataques normales, pero si vais a vaporizar o derretir, el combo de 1, 2, 3 y canceláis para repetir el 1, 2, 3 es el bueno cuando vaporizáis o derretís. Así de fácil. El 1, 2, 3 básicamente es un 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Por qué? Porque el resto de golpes incluyen golpes dobles y una cadena distinta que ya no permite seguir la cadena de vaporizado. Luego, la Ultimate. La Ultimate hace dos cosas. Uno, un golpe fuerte que no os preocupéis porque no soléis timearlo bien para que vaporice, porque se acaban los buffos del equipo y hace un daño más o menos, y porque a día de hoy solo se utiliza porque aparte la Ultimate lo que hace es te quita el pacto vital sobrante, lo convierte en healing para curarte porque ella no se puede curar de ninguna otra forma y resetea el cooldown de la habilidad elemental, que son 30 segundos. Que diréis, bueno, cooldown enorme de 30. No, porque cada ataque normal que dais reduce el cooldown de la habilidad elemental y al final terminan siendo unos 15 segundos, porque Arlequino con la ulti tiene también 15 segundos y se puede adaptar a rotación de 15 segundos. Luego, tiene 60 de coste. Esto últimamente tampoco influye y no hace falta llevarle mucha recarga, por no decir que no hace falta llevarle recarga. ¿Por qué? Porque la habilidad elemental genera un montón de partículas, genera 5, que es una locura, y si la jugáis junto a Nicole, que también genera 5 y también son piro, ya prácticamente tenéis la ulti. Pero es que además al tirar la ulti, al resetear la habilidad elemental, hay algunos combos en los que se hace elemental, ulti, elemental, para dejar ya el siguiente pacto vital ya puesto, y eso prácticamente os da otra vez toda la ulti. Y ahora la ulti, lo que estaba explicando es que no se tira en todas las rotaciones, solo se tira cuando te quieres curar y estás en un momento extremo donde dices que, bueno, ya aquí me voy con Diosito, si no tiro la ulti, la voy a utilizar para curar mis frames de inmunidad y tirar otra vez la elemental y rotar. Pero la realidad es que a día de hoy el combo se utiliza sin tirar la ulti, porque al quitarte el pacto vital, la mecánica real de Arlequino es hacer una rotación, dejar el pacto vital, aunque sea un poquito, sin que te hayan quitado mucha vida si juegas bien, para volver a entrar en la siguiente rotación y acumular ese pacto vital de la anterior, y si puedes, sin haber tirado la ulti y si juegas bien, durante 2 o 3 rotaciones, acumular cada vez más ese pacto vital para que siempre tengas el máximo de daño con el máximo de pacto vital, que te da ese multiplicador extra a los ataques normales en proporción a tu ataque, en proporción también a ese pacto vital total. Entonces, la ulti no se tira a día de hoy prácticamente, salvo en un momento de necesidad extrema. Luego, primer talento de ascensión. Esto es la marca, que dice, al derrotar a un enemigo afectado por un decreto que es su marca, Arlequino obtiene pacto vital, es decir, el pacto vital también se obtiene, aparte de con un cargado, se obtiene al derrotar a un enemigo que está marcado. También sirve si lo derrota cualquier miembro del equipo una vez está marcado, por eso las rotaciones se inician con esta elemental de Arlequino para dejar la marca. Y luego dice 5 segundos después de aplicar un decreto, lo que os explicaba, ese decreto evoluciona a uno mejor, que esto lo expliqué hace un momento, y el absorberlo te da ese 130% de pacto vital. Al obtener un pacto vital por medio de alguna de las anteriores formas, su valor máximo no puede ser superior al límite original de que todo sea cenizas, que es la habilidad elemental, que aquí viene mucho texto, pero si entráis aquí a maxear, si os fijáis, solo maxeas los daños de los micro hits que haces cuando golpeas. ¿Veis? Daño punzada, de tajo y del decreto. Como veis aquí, no se está maxeando de ninguna otra forma realmente el daño extra que vas a recibir ni nada de eso. Por eso es que la habilidad elemental no se aumenta, porque no te cambia el daño de Arlequino. Siguiente talento de ascensión. Todas las resistencias físicas y elementales de Arlequino aumentan 1% por cada 100 puntos de ataque hasta 1000, es decir, un 10% de resistencia física y elemental. Esto hace que ella en general reciba menos daño de lo normal, y luego hay un dupe, el segundo dupe, la C2, que te da más resistencias todavía para que no te hagan daño, que esto es muy importante. Todas las resistencias físicas pueden aumentar hasta un máximo del 20% de esta forma. Pero dice resistencias físicas y elementales 1% por cada 100 puntos. Por encima de 1000, perdón, hasta un máximo de 20, es decir, hasta un capeo de 3000 de ataque. ¿Soléis llegar a 3000 de ataque? Yo tengo bastante, pero si sumáis el bufo de Bennett o el bufo de Nicole, sí soléis llegar a 3000 de ataque para tener un 20% de resistencias en general. Y luego, por último, tenemos este talento que dice que mientras Arlequino está en combate obtiene 40 daño piro, pero nadie puede curarla salvo con la ulti, no recibe healing. Esto es el kit de Arlequino y es bastante sencillo. El combo es tirar la elemental al principio, hacer el combo toda la rotación del equipo, entrar con ella, tirar un cargado, y si no tenéis reacciones en el equipo, la rotación de ataques normales full spam, y si tenéis el equipo este que estamos viendo aquí o el derretidos con Citral y algunos otros personajes, es la rotación de 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hay que intentar esquivar bien, hay que intentar que no te bajen vida, hay que intentar no tirar la ulti y hay que intentar, una vez ya tienes otra vez el cooldown de la siguiente elemental, tirarlo y rotar, manteniendo ese mínimo de pacto vital
vital para acumularse para la siguiente rotación, para que cada vez tengas más daño acumulativo, y solo tirar la ulti en caso de necesidad. Todo esto con la C2 cambia, porque la C2 hace que una vez tiras la elemental ya no tienes que esperar 5 segundos, evoluciona el pacto vital, la marca de los enemigos, con lo cual directamente con la C2 puedes hacer elemental cargado y ya tienes el máximo de pacto vital. Aparte, su arma también le da más pacto vital y soluciona o mejora la sinergia con el pacto vital, porque te da otro poquito más el arma. Esto es Arlequino. Ahora, los dupes, ¿qué tenemos por aquí? Pues os he de deciros que Arlequino es uno de los personajes que sí que su C3 sería muy recomendable, que sabéis que hablo mucho de las C3, que a partir de C2 hay muchos personajes que ya no sirven para nada y que cada dupe te da demasiado poco, te da un 5-8% más por el dineral que cuesta cada dupe, con lo cual te suele dar más 1 o 2 artefactos con suerte y con paciencia bien construidos y bien mejorados y con suerte y con paciencia, como digo, que los dupes, pero en el caso de Arlequino sí es una locura su C3. Entonces, C1, poquito texto, el aumento de daño otorgado por el estado de máscara de la muerte roja aumenta en un 100%. ¿Esto qué es? Esto es lo que os he dicho, que es un bono del multiplicador del pacto vital total por el ataque total que tengas. A más pacto vital, más daño de ataque normal. Que esto además está reflejado aquí, está reflejado en su ataque normal. De hecho, viene por aquí el daño de impacto, daño caída, coste de aguante. El primero de todos, aumento de daño de mascarada de la muerte roja, el primer multiplicador que está arriba del todo. Básicamente aquí dice que a más pacto vital, más daño a ataques normales en proporción a tu ataque total. Vaya gallo me acaba de salir. Pues básicamente el AC1 duplica este bono, es mucho más fuerte y es más sinérgico con subirla a nivel 100, y dice que además al ejecutar un ataque normal o cargado, la resistencia a la interrupción de Arlequino aumenta, es decir, es calidad de vida para que, aparte de las resistencias elementales y físicas para recibir menos daño, además no te interrumpen mientras golpeas. Es mucho más cómodo jugar con él. C2, la que está rota. Dice, al aplicar un decreto, este se convierte directamente en el decreto aumentado, el de los 5 segundos sin tener que esperar 5 segundos. Esto ya es otra calidad de vida espectacular. Y dice, aparte, cuando Arlequino absorbe un decreto, libera un golpe, es mucho texto, ¿vale? Pero libera un golpe del 900% de su ataque que puede vaporizar y derretir y hacer crítico, que es mucho más fuerte que su ultimate, y lo tiras una vez por rotación, y a diferencia de su ultimate, no tienes que volverte loco para vaporizarlo o derretirlo. Es decir, siempre que entres con la rotación de Arlequino y tires el cargado que no elimina el aura, es decir, la imbuición de crío o hidro del enemigo, siempre va a saltar este golpe según tires el cargado y siempre va a vaporizar o derretir. Es decir, los que tenéis Arlequino C2 sois muy conscientes de que muchas veces una vez entráis con esto, literalmente fulmináis a algún enemigo, fulmináis la sala literalmente. Y aparte aumentas un 20% más todas sus resistencias, con lo cual ya es un 40% de resistencias, con lo cual aquí Arlequino se siente bastante inmortal. Este efecto se activa una vez cada 10 segundos, significa que obviamente el golpe fuerte es una vez cada 10 segundos, es una vez por rotación casi, y se necesita desbloquear el talento, es solo sufrimiento para poder no sé qué, que es este de aquí, que es el del decreto y tal. La C3, ataque normal más 3. ¿Por qué es tan poderosa? Porque te aumenta 2 multiplicadores, el multiplicador base de los ataques normales y el multiplicador de la pasiva esta de pacto vital que se multiplica por tu ataque total. Es decir, es una C3 que te aumenta las 2 fuentes principales del daño. Sí es muy fuerte y capaz detrás de este vídeo muchos, pues le saco C3, igual me lo estoy pensando. Luego la C4, cuando Arlequino absorbe un decreto, el tiempo de espera de su habilidad elemental reduce en 2, recupera 15 puntos de energía. Esto es para tener la ulti y todo eso. Realidad, no sirve para nada. Ya tenéis ulti si la jugáis bien, casi sin recarga, así que esto no sirve para nada. Esto es la ulti, me parece, ¿no? Sí, la ulti. Esto es la ulti más 3. Realidad, no sirve para nada, pues no se tira la ulti. Y luego la C6 sí es muy poderosa, dice, el daño de la ulti aumenta en un 700% del porcentaje de pacto vital actual de Arlequino. Esto es para que juegues a Nuke, es decir, entras cargado, salta el golpe fuerte de la C2, te esperas un segundo a que el enemigo se vuelva a reimbuir de crío o de hidro si vas a vaporizar o derretir, y directamente tiras la ulti, tiras la habilidad elemental y vuelves a tener el cargado para volver a absorber el pacto vital y seguir haciendo una rotación donde prácticamente cada enemigo te dure una rotación, sobre todo en la conflagración si la juegas bien. Aparte dice que tras usar que todo sea cenizas, que eso si no recuerdo mal es la habilidad elemental, la probabilidad de ataque normal y la habilidad definitiva de Arlequino aumenta en 10% más de probabilidad y en 70% más de daño crítico. Entonces la vuelve una bestia y terminas consiguiendo unos multiplicadores pues de, yo que sé, 80-90 de probabilidad y más de 300 de daño crítico si la construyes bien. La lleva al cielo, porque de hecho con
con Arlequino ya sabéis que ahora los personajes lunares han conseguido llegar a 400 de daño crítico prácticamente sin hacer nada, pero Arlequino con los buffos y los equipos que tiene tenía mucho más complicado llegar a los 300 sin siquiera de daño crítico. Entonces la C6 sí cambia mucho su jugabilidad. Opinión personal, ya con la C3 os pasáis la conflagración y yo la primera conflagración que me hice de Genshin Impact ni siquiera tenía C3, la tenía C2 y ya me dio para hacerme la conflagración, que os lo enseño por aquí, mirar. Esta es la primera conflagración que se ve en pantalla. Está ahí arriba el equipo de Arlequino. Esa Mabuiga C3 era soporte y servía para nukear su ulti. Ahí veis los tiempos, los 180 segundos, los personajes que usé, los dupes que había y tal, y Arlequino es C2. Imaginar si lo hubiera tenido C3, pues en vez de esos tiempos que veis ahí, igual hubieran sido 40 y pico segundos, no lo sé. Así que C3 es más que suficiente, no os volváis locos con la C6. ¿Eres una paloma migajera y quieres dejar de ser miñi miñi? Ludvar. Recordad que tendréis el mayor descuento que podéis conseguir en vuestras protogemas para que desde Sniesnaya y hasta Caenria y cualquier región lejana, para no perderse a Odette, al Arconte Crío, a Vishná, a Bañitza, a todos los nuevos personajes que saldrán, a Noi, a Rónova si al final es jugable o esperando a que Capitano se levante, tenéis esta plataforma que a partir de ahora, y no solo el mayor descuento y el mayor ahorro que podráis tener en el pack de protogemas, ahora os trae juegos con descuento. Cualquier juego, ese juego favorito que queráis buscar, encontrar, ahorrar y jugar, platinear, lo tenéis en Ludvar con un descuento bastante grande, así que link aquí abajo en la descripción, gracias a Ludvar, y os dejo con el señor de la pantalla. Ahora entramos en los artefactos, las armas, el Cali de ataque que mucha gente me ve llevar siempre y me dice señor de la pantalla, Cali de ataque, tiene algo de lógica por el tema de ese multiplicador de pacto vital, etcétera. Pues bien, ¿cómo funciona Arlequino? Su set es su mejor set. Ya es hora de que se deje de recomendar el gladiador porque está a años luz y siempre ocurre la de que cuando sale un personaje el primer día se recomienda algún set medio raro que medio funcione por la necesidad de jugarlo el primer día y no tener la paciencia de construirse. Lo entiendo, es normal, pero a día de hoy ya han pasado casi 2 años, año y medio. Bueno, o 2, ¿no? Sí, no, 2. Fontaine fue la 4.x, ya hemos pasado la 6.6. 2 años y medio casi de Arlequino. Han pasado 2 años y ya va siendo hora de que se juegue su set, que además creo que está en relicario su set. ¿Y cómo funciona su set? Pues básicamente, como no queréis prácticamente recarga y no hay que buscar maestría proactivamente, a pesar de que hay equipos donde vaporiza y derrite, pero no vaporiza y derrite todos los hits, a diferencia de Mabuica, es mejor que busquéis principalmente proporción crítica lo más loco que podáis, porque como os acabo de explicar, ella no tiene tanta facilidad para alcanzar tantos multiplicadores críticos como casi cualquier otro personaje, sin contar la C6, y ataque porcentual. La maestría no es que le venga mal, pero realmente es un multiplicador que le está dando mucho menos daño que el ataque porcentual o la proporción crítica, aunque juegues a derretidos, porque solo derrites uno de cada 3 golpes y con Mabuica, por ejemplo, derrites todos. Entonces, no es un stat, es decir, para ella básicamente la maestría le sirve 1/3 de lo que le sirve a Mabuica, o es un multiplicador que le aporta un 33% del 100% que le aporta a otros personajes. No busquéis maestría porque vais a perder daño. Si sale residual sin dupes, pues bueno. ¿Pero qué hay que buscar en los substat? Probabilidad crítica, daño crítico y ataque porcentual. Punto. ¿Qué se busca en general? Pues bueno, ya tengo un poco de recarga, esta flor podría mejorar. Aquí tengo otro poco de recarga. Yo no uso ya mucho la recarga, pero en su momento la construí, no quiero reconstruirla. Este es el cáliz, el reloj, perdón. Ataque siempre, nada de maestría ni cosas raras. El casco de probabilidad o daño según el arma que llevéis, aunque si lleváis la borla blanca, que es un arma muy buena en Arlequino, que ya sabéis que se ha recomendado mucho de 3 estrellas. Daño de ataques normales, probabilidad, aunque el ataque base sea bajo, se compensa con Merit y Nicole. Pues la mayoría de veces casco de daño crítico, a menos que el arma sea de daño crítico, llevéis un casco de probabilidad. Y el cáliz. El cáliz es muy fácil. La mayoría de veces siempre va a ser mejor que sea de bono de daño piro. Casi siempre. Hay situaciones en las que si juegas, por ejemplo, este equipo que os estoy enseñando con la consonancia del aquelarre, donde ya sabéis que Arlequino tiene un talento que gana 40 de daño piro y aparte Nicole pues tiene el set que le va a meter otro 40 de daño piro y algunos buffos que puedan ir por ahí de bono daño elemental, capaz te capea y pues capaz el de ataque es mejor. Y aparte hay otras situaciones, sobre todo con C3, donde de una forma u otra el de ataque puede dar unos coeficientes cuando ya te sobran otros stats decentes. Realidad para todos los públicos en general. Hay pequeñas excepciones, que no va a ser el caso de la mayoría. Así que a igualdad de substats, en el caso de Arlequino, es mejor el Cali de Piro. El Piro es mejor a igualdad de condiciones en todos los casos, salvo muy pequeñas excepciones donde realmente la mayoría no tenéis, vamos a decir, esa situación. ¿Por qué tengo yo uno de ataque?
ataque? Porque mirar el valor crítico que tiene. O sea, no sé por qué, cuándo me salió y cómo lo subí, pero tiene 14 de probabilidad por 2, 28 más 19, 47 de valor crítico. Claro, ya es difícil sacar un Cáliz de Piro con 40 de valor crítico total en los substats y encima con ataque plano, que me suma un poquito. Entonces, yo ya conseguí esto, me di cuenta de que matemáticamente conseguir uno de Piro con 40 de valor crítico iba a ser imposible, y es que encima calculando el de Piro con 40 de proporción crítica era peor que el de ataque con 47 de valor crítico total, y dije, pues ya está, esto es lo mejor que puedo conseguir, no me vuelvo loco. Pero la realidad es que para todos los públicos y en la mayoría de casos el de Piro va a ser mejor, salvo que salga otro soporte que le meta otro 50% de daño elemental, más el daño elemental del set de Nicole, más el daño elemental del 40% de talento, y en ese caso se empezará a jugar Arlequino con Cáliz de ataque. ¿Por qué? Porque el ataque, a más ataque, más tienes ese multiplicador del pacto vital para hacer más daño de ataques normales. Y aparte, que esta es otra de las situaciones, si tú subes a Arlequino a nivel 100, que te da más ataque por subirla a nivel 100 y también más daño en reacciones, va a sumar más ataque base, y ese ataque base se va a multiplicar por todo el ataque extra que tienes, que tiene el porcentual, incluido ese Cáliz de ataque. Con lo cual, otra situación para que Arlequino sea worth it un Cáliz de ataque, aparte de este team con el set de Nicole, es Arlequino nivel 100. Entonces, tener en cuenta esos valores, pero como digo, la mayoría de jugadores, 95%, 96% de los que veis este vídeo, es Arlequino Cáliz de Piro. Luego, las armas. Su arma es su mejor arma, no nos vamos locos. Si jugáis a reacciones y tenéis un poco de maestría residual, o jugáis alguna Citlalli C2 que le mete 250 de maestría, o algunas situaciones extrañas. El báculo de las arenas escarlata está calculado como su segunda mejor arma, teniendo en cuenta que transforma la maestría en ataque de una forma brutal. O sea, cada punto de maestría lo convierte, creo que es en casi 1,5 de ataque. O sea, es como te multiplica el ataque en proporción a la maestría de una forma increíble, de una forma desproporcionada prácticamente. Por eso, como os dije, este arma no solo es la segunda mejor de Arlequino, sino que es de las mejores de Xiangling, es la segunda mejor de Flins, la segunda mejor de Inefa, la segunda mejor de casi cualquier bicho que funcione mínimamente con la maestría o con el ataque. Entonces, no está mal, no sé cuántos tendréis este arma, pero también es cierto que este arma como que replantea un poco la construcción de Arlequino, porque sí o sí vais a tener que jugar equipos de vaporizados o derretidos quitando versatilidad a Arlequino. Yo a veces la juego en monopiros o cosas distintas. Y número 2, vais a tener que construirla sí o sí con maestría. Y la forma que yo os recomiendo es más versátil, hace más daño de forma global y te permite utilizarla en más equipos, no buscar esa maestría y maxear ese daño. Con lo cual es una situación concreta donde vais a tener que cambiar prácticamente toda la construcción de los equipos y de Arlequino y condicionaros. Aún así, si uno se deja condicionar, es su segunda mejor arma. Luego, detrás de esto, su tercera mejor arma es el pase de batalla con dupes. ¿Por qué? Por la maestría si solo jugáis equipos de vaporizados y derretidos. La balada de los fiordos R5, que es el arma nueva del pase de batalla de Fontaine. Actualmente, si solo jugáis equipos de vaporizados y derretidos, es su tercera mejor arma. Y luego, a nivel free to play, es verdad que hay un montón de armas que pueden ayudar y demás, pero sinceramente creo que con Q6, la famosa borla blanca, que es esta de aquí, que nos da probabilidad 48% de daño a ataques normales, es de 3 estrellas, ya es Jesucristo este arma con Arlequino, así que pues ya tenéis aquí las armas. Cualquier otro arma de 5 estrellas que le dé proporción crítica, daño, probabilidad, lo que sea que aporte al equipo, le puede venir bien. Sí, siempre y cuando la pasiva le sirva, no como estas de aquí. Bueno, estas si jugáis con Columbina más Inefa, pues bueno. La de este arma de aquí, el halcón de Jade de permanente, es peor que la balada de los fiordos, y de hecho aquí ya os adelanto que si vais a jugar sí o sí vaporizados y derretidos, que a nivel daño son sus dos mejores equipos, cualquier arma de 5 estrellas no es mejor que la balada de los fiordos. Entonces prácticamente su top 1, 2, 3 es su arma, el báculo de las arenas, y top 3 balada de los fiordos R5 por encima del resto de armas 5 estrellas, con lo que para volverse loco por armas 5 estrellas, sacar este con refinamientos en el pase de batalla y listo. Y si no, pues ya vais por algún arma 5 estrellas, pues como la de permanente, el halcón de Jade, que la utiliza muy bien de hecho Arlequino. Y ahora, los stats. Pues bien, la probabilidad crítica, si jugáis Consonancia Crío ganaréis 15 más, pero si no, intentar sacar 75, 80, una cosa así. A partir de 70 ya es muy estable el daño que puede llegar a tener. ¿Por qué? Porque ella no puede alcanzar esos 400 ni cosas raras de daño crítico como los personajes nuevos de Notcry. Entonces un balance de 70-75 con más de 220-230 ya está muy bien. Si yo tuviera la C6, aquí tendríamos que sumar 10 de probabilidad y 70 daño crítico, lo que serían 80
85, 300 y pico, 306. Entonces ya nos vamos al cielo. Luego la recarga. La verdad es que a día de hoy con 10, 15 vais re mega ultra super sobrados por lo que os expliqué. A mí me sobra un poco, ojalá el día de mañana tener menos. Y el ataque, yo tengo bastante, pero si veis que tenéis un cáliz piro en vez de un cáliz de ataque como yo, pues veréis que tendréis más cerca de 2300, 2400, 2500 con muy buenos stats. Y luego si activamos bufos de ataque como el de Nicole, que hacemos, mirad, hacemos así, la dejamos en campo 3 segundos para que se active el bufo, pues bueno, igual tenemos 4000. Yo con algunos bufos he llegado a 5000 y tal, porque no sé qué me está faltando, pero sé que yo sé que he llegado a 5000 con algún bufo. Entonces, esto es prácticamente la construcción y la jugabilidad de Arlequino. Los equipos, como estaba explicando antes, pues bien, hay un equipo a derretidos que os he enseñado creo que en varios vídeos de la conflagración y que de hecho aparece en muchas conflagraciones, donde Arlequino solo con derretir y derritiendo los golpes correctos te permite bajarte ciertos enemigos enseguida, que es el Arlequino, Citlali, Nicole, y luego de último se pueden jugar un montón de cosas más como Shilonen, como Yansan, como he visto incluso jugar Bennett para otro bufo más de ataque, como un doble crío, etcétera. Luego, este es el segundo mejor equipo de Arlequino y el más free to play, porque Mona es gratis y Fischl pues es un 4 estrellas de la 1.0 y aquí se puede jugar Bennett. Bennett a partir de C1 ya sirve en este equipo perfectamente, porque la C1 de Bennett ya conocéis lo que hace y si no ir a ver la build de Bennett. Y luego a partir de aquí pues tenéis monopiros con Prune, Nicole, During y cosas así. Tenéis los sobrecarga con Chebrush, Fischl, Nicole. Tenéis pues bueno, infinitas combinaciones de Arlequino que hacen mucho daño, pero el top 1 son los derretidos, el top 2 es este, que además este top 2 es muy honorífico y podría ser un top 1 perfectamente, porque a nivel free to play este equipo de aquí, de hecho si lo sabéis jugar bien, y la rotación y el equipo está en un vídeo de Yellow Impact, que es un creador de habla inglesa que está por aquí, que ha subido hace poco este vídeo de Arlequino donde dice que todavía está rota y explica la rotación correcta de este vídeo de Arlequino con Mona, dónde volver a entrar con Mona para volver a reaplicar hidro para que Arlequino vaporice la mayoría de hits y demás. Ir a verlo si queréis ver esa rotación, y básicamente es pues su segundo y técnicamente su mejor equipo si hablamos de full free to play. Si hablamos de armas, algún dupe y toda la cuestión, el derretir de Arlequino con los ataques normales se dispara muchísimo y pues ya tenemos su mejor equipo en derretidos con Citrali. Y poquito más. Gracias por estar ahí detrás de la pantalla. Esta es la build de Arlequino, la última, no creo ya que la actualice mucho más. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, mini minis y chaito.